bienvenidas ambas. Vamos a tener como media hora, más o menos, para hablar de este asunto, así que vamos a, si os parece, os voy a dar un primer turno de palabra, primero Gloria, después Marta, y después entramos en, yo os voy haciendo preguntas que seguramente tengan que ver con algunos de los mensajes que merece la pena recordar o reforzar para que nos quede todo claro y evitar las menos dudas posibles. Así que, Gloria, cuando hablamos de vacunas, ¿de qué estamos hablando realmente? A ver. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer, ¿no?, a la organización de este foro, ¿no?, que nos haya invitado a la Asociación Española de Vacunología. Y para mí, por supuesto, es un placer venir aquí y hablar de vacunas, ¿no?, de lo que me has dicho tú, ¿no?, de lo fundamentales que son las vacunas, ¿no? Y cuando hablamos de vacunas, yo ya sé que antes ha habido David Moreno, que ha hecho unas pinceladas, ¿no?, y os ha explicado un poco de las vacunas. Yo solo voy a dar un poquito más de pinceladas sobre el tema, ¿no?, para remarcar esto, la importancia y centrarnos, ¿no?, en que, bueno, pues las vacunas es, primero que todo, es una herramienta que es fundamental, ¿no?, para la salud y sobre todo para la salud pública también. Las vacunas, cuando se introducen en el organismo, lo que hacen es entrenar al sistema inmunitario, ¿no?, para que esté preparado cuando entremos en contacto otra vez y de forma real, ¿no?, ya con el virus o con la bacteria, ¿no?, con este microorganismo, ya se active todas nuestras defensas y se puedan combatir estas enfermedades, ¿no? Por un lado, hablaremos de protección individual, no me excedo más en el tema de inmunidad, pero sí que voy a remarcar un poco el tema de protección colectiva, ¿no?, cuando hablamos de inmunidad de grupo. O sea, es importante destacar la importancia, ¿no?, que tiene de que estemos vacunados, un porcentaje alto, porque de esta manera lo que podemos hacer es prevenir, ¿no?, prevenir en aquellas personas que no pueden vacunarse o por enfermedad, ¿no?, o porque toman un tratamiento o por situaciones especiales en un momento dado, por ejemplo, una embarazada, ¿no?, tiene contraindicada una vacuna de un tipo, como son las vivas. Entonces, en estos momentos, estas personas las podemos proteger, ¿no?, con lo que se llama inmunidad de grupo. Para ello, tenemos que tener un porcentaje alto de personas vacunadas, ¿vale? Hablamos de un porcentaje por encima del 90, incluso un 95% en algunas enfermedades como el sarampión. Y, por lo tanto, es importante y me gusta destacar que la vacunación no solamente sería este acto individual de protegerme, sino este acto solidario, ¿no?, con las otras personas que no pueden vacunarse y que las podemos proteger mediante la inmunidad de grupo, ¿no? Después destacar, ¿no?, también que muchas veces lo que nos plantean las dudas, ¿no?, dudas sobre seguridad de las vacunas, ¿no? Pues tenemos que tener muy claro que las vacunas, igual que otros medicamentos, cuando antes de que estén autorizadas y comercializadas posteriormente por las agencias reguladoras, lo que pasan es distintas fases, ¿no?, en que se estudia, fases clínicas en que se estudia la seguridad de estas vacunas, ¿no? Y estas vacunas, como hablamos de personas sanas, se estudian con muchas más personas, ¿vale?, con miles de personas y muchas más personas que con otros tratamientos o medicamentos o productos sanitarios, ¿no? Por lo tanto, cuando están comercializadas, estas vacunas ya han pasado distintas fases y una vez están comercializadas, ya se administran en la población, pues estas vacunas continúan estando vigilándose a través de farmacovigilancia, ¿no?, por si se detecta cualquier cosa. Por lo tanto, son seguras las vacunas, ¿no? Pero de nada sirve que tengamos vacunas muy buenas y muy seguras si no se administran, ¿no? Por lo tanto, otro tema importante es que tenemos que conseguir que las personas se administren las vacunas, ¿no? La población de riesgo, ¿no? Tenemos que conseguirlas. ¿Por qué? Porque sabemos que cada año, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos indica que alrededor de más de 3 millones de personas al año mueren, ¿no?, por las vacunas, ¿no?, y sobre todo en edades infantiles, ¿no?
este dato es importante, ¿no? Si multiplicamos los 50 años que estamos celebrando, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Los 50 años del calendario sistemático, pues hablaríamos en todo el mundo de 150 millones de personas, ¿no? Por tanto, es un dato muy importante, ¿no? Y, como has dicho tú también, tenemos vacunas, has hablado del cáncer, pero tenemos vacunas ya que previenen el cáncer y las tenemos ya en el calendario sistemático, ¿no? Como la vacuna frente al virus del papiloma humano o mucho más tiempo con la vacuna de la hepatitis B, ¿no? Y para el cáncer hepático. Después, ¿qué dato quiero resaltar más? Pues el calendario que tenemos de vacunación, ¿no? Tenemos un calendario de vacunación a lo largo de toda la vida que se administra por grupos de edades, en que aquí tenemos la prevención de 18 enfermedades, ¿no? Incluye desde las edades más tempranas, la infancia, con la prevención de ciertas enfermedades, rotavirus, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, bueno, no me excedo. Después tenemos la edad ya en la adolescencia. La adolescencia es importante, la vacuna al virus del papiloma humano, destacar. Y después ya entramos en las edades adultas, ¿no? Los adultos jóvenes, por remarcar, es importante vacunarse también, repescar, ¿no? Aquellas vacunas que tendrían que llevar y que no han llevado por la infancia. Captar esta población y después ya los adultos, bueno, tenemos también el grupo de embarazadas, que también es importante, ¿no? En este grupo, para la prevención del recién nacido, ¿no? Para, por ejemplo, la tosferina, o también para prevenir gripe y COVID en las embarazadas, ¿no? Y las complicaciones que pueden tener para ellas y el feto. Y después en los adultos más mayores ya entramos, ¿no? A partir de los 60-65 años con vacunas como la gripe, COVID, vacunas específicas también por edad, el herpes zóster, también el neumococo. Estas son vacunas sistemáticas, y el tétanos, por supuesto. Estas son vacunas sistemáticas, pero aparte tenemos algunas vacunas que solo son financiadas por grupos de riesgo, y esto ya lo comentará ella, ¿no? Tenemos vacunas que no estarían en los grupos de edad, sino por grupos de riesgo. Y también tenemos vacunas que no están financiadas, pero sí que pueden estar indicadas por ciertas patologías, ¿no? Por lo tanto, es importante este tema, este dato, ¿no? Y la aplicación del calendario lo que comporta es cubrir con unas buenas coberturas, ¿no? Tener unas buenas coberturas. En la edad más temprana, infantiles, tenemos buenas coberturas, pero hace un par de años, 3, 4, 5, estábamos muy orgullosos que teníamos muy buenas coberturas, pero ahora estamos expectantes, ¿no? No podemos perder porque tenemos, por ejemplo, un brote, tenemos distintos brotes, o cerca tenemos un brote de sarampión, ¿no? Muy importante, y tenemos una cobertura que en segunda dosis no llegamos al umbral de protección, que es del 95%, por lo tanto, es un dato que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y cuando hablamos de adultos, pues 60-65 años, tendríamos que tener unas coberturas, por ejemplo, de gripe, COVID, como nos indica el Ministerio o la Organización Mundial de la Salud, de alrededor del 75%. Nos quedamos un poco cortos, estamos en 60%, ¿vale? Y ya cuando hablamos de grupos de riesgo, pues ya bajamos mucho más, ¿no? Por lo tanto, el mensaje, ¿no?, de estas pinceladas es que es importante la protección, que tienen las vacunas que nos dan, y entender las vacunas no como si no es una obligación, no, por supuesto, no es una obligación, es una recomendación. O sea, estamos hablando dentro de las recomendaciones en la población, ¿no?, de mejorar los estilos de vida, ¿no? Entonces, las vacunas también forman parte de este estilo de vida, de controlar la dieta, no fumar, hacer ejercicio, ¿no?, vigilar el estrés. Pues vacunarse también tiene que formar parte de este estilo de vida, porque lo que queremos es aumentar la esperanza de vida, pero no más años sin calidad, sino también aumentar la calidad de vida, ¿no?
no me excedo más. No, perfecto, la verdad es que merece mucho la pena tener esos mensajes básicos, elementales, para que sepamos la importancia de las vacunas a la hora de prevenir enfermedades. Nosotros estamos manejando la encuesta que hemos planteado en relación a algunos de los asuntos que aquí vamos a tratar, y en relación a las vacunas, fijaos, has comentado la importancia, sobre todo en personas ya adultas o mayores de 60 años, vacunarse de la gripe todos los años, vacunarse frente al COVID, la vacuna al neumococo, que es una vez, que no hay que repetir, salvo situaciones especiales. Bueno, pues resulta que le preguntamos y le decimos, a ver, pregunta, ¿te vacunas todos los años de la gripe, por ejemplo? Y fijaos las respuestas que tenemos. El 53,8% nos dicen que no. 53,8% no se vacuna todos los años de la gripe. Los que sí lo hacen son un 29,4%, es decir, apenas un 30% casi se vacuna anualmente de la gripe. Yo me vacuno todos los años de la gripe, por si sirve de algo. Yo todos los años cumplo. Y no todos los años en torno al 17,3%. Bueno, para tenerlo en cuenta. Y vamos a reforzar algunos de los mensajes que merece la pena. Y también, otra pregunta que hacíamos en la encuesta. ¿Sabes cuáles serían las vacunas recomendadas para tu grupo de edad? Sí, lo conocían el 37,3% y no el 47,1%. Algunas entre un 15,7%. Es decir, que todavía queda tarea por hacer, yo creo, para... Después si quieres, sí, hablamos de podemos hablar de puntos, eso. ¿no? Son Esto importantes. es. Pero lo comentaba Gloria, Marta, las personas que tienen enfermedades crónicas, que conviven con ellas, son un personal, digamos, personas de mayor riesgo que una persona sana sin ninguna enfermedad. Sí, bueno, es un tema importante a tratar, ¿no? Porque muchas veces las vacunas se suelen asociar a la edad infantil, a los niños, ¿no? Pues las vacunas no son solo cosas de niños, sino que también tenemos un reto importante, que es tener unas coberturas similares en la población adulta. De ahí el calendario que estábamos viendo antes de vacunación para toda la vida, ¿no? También es importante la vacunación en esos otros grupos que nosotros llamamos grupos de riesgo. ¿Qué significa grupos de riesgo? ¿Qué entendemos por grupo de riesgo? ¿No? Pues son todas aquellas situaciones que se pueden vivir en las que tienes más susceptibilidad o más riesgo de determinadas infecciones, o que puedes vivirlas con una mayor gravedad, o de ambas cosas, ¿vale? Por una enfermedad de base que tienes, son las enfermedades crónicas, o por un tratamiento, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, todas las enfermedades hematológicas, ¿no? Mielomas, todo tipo de cánceres de la sangre, las enfermedades que comentaba al principio en la conferencia inaugural David Moreno, creo que era, sí, que hablaba de las enfermedades inflamatorias, ¿no? Pues ahora se están poniendo muchos tratamientos que llamamos inmunosupresores o inmunomoduladores, que bajan las defensas, ¿no? A la larga, y entonces esto hace que tengas un mayor riesgo para determinadas infecciones, ¿no? De ahí lo importante es que tenemos vacunas para prevenirlas, ¿no? Y esto pues puede mejorar mucho la calidad de vida de estas personas, y hay que tomarlo pues como una ayuda en sus cuidados habituales, ¿no? El calendario vacunal al día. Yo muchas veces en nuestras consultas de medicina preventiva, que están creciendo así de manera exponencial, por todo este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con enfermedades renales crónicas, pacientes que les han quitado el bazo, y entonces, sobre todo el primer año o los primeros años de vida tienen más riesgo a determinadas infecciones, ¿no? Nos los derivan para vacunar. Pacientes que han sufrido un trasplante de médula ósea, y luego todos estos que estamos comentando, las enfermedades inflamatorias, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, todo este tipo de enfermedades que ahora se están poniendo muchos tratamientos, que llaman también biológicos, que pueden ayudar también comentaba David Moreno al principio, ¿no? Que el sistema inmunológico, cuando nacemos, el sistema de defensas es más débil, ¿no? Los 2 primeros años, luego se va fortaleciendo con la edad y luego vuelve a descender
cuando somos más, llegamos a ancianos, digamos, ¿no? Pero luego hay también determinadas enfermedades o tratamientos, como estoy comentando, que pueden debilitarlo, ¿vale? Por eso las vacunas aquí pues son fundamentales. Una duda que nos puede asaltar a cualquiera de nosotros, y es, en función de nuestra edad, bueno, ¿cuáles serían las vacunas que yo debería tener, digamos, administradas? Si, como decimos, y lo comentáis vosotras, en los niños, la población pediátrica está todo mucho más controlado y hay coberturas por encima del 90%, que es fenomenal, pero cuando llegamos a la adolescencia, ahí ya, en la adolescencia todos somos súper sanos y parece que no nos pasa nada. Y las vacunas tampoco entran en nuestra... y la vacuna del papiloma humano, por ejemplo, pues en la adolescencia es cuando se tiene que poner, está recomendado poner. Pero uno no sabe muy bien qué vacunas me tocan. Y si tengo más de 50 años, y si tengo más de 65 años, y si tengo diabetes tipo 2, ¿puedo vacunarme? ¿Cuáles son las que me interesan, las que recomendáis los especialistas? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, no sé si podemos volver al calendario para toda la vida para ver un poco. Esto es una orientación, ¿vale? Luego siempre tenemos pues, al médico o la enfermera de atención primaria, o si perteneces a un grupo de riesgo que sueles ir con frecuencia al especialista, por ejemplo al hematólogo o al nefrólogo, pues siempre son los mejores para asesorar, ¿no? Desde luego no hay algo que garantice más el que el paciente se vacune que el profesional de referencia sanitario de referencia se lo recomiende, ¿no? Pero bueno, ahí estamos viendo, pues al principio muchas vacunas de la vida, ¿no? Como veis ahí de toda la edad pediátrica, pues es cuando más vacunas tenemos que poner. Y ya si vamos a los últimos años, pues por ejemplo lo que preguntabas a los 50 años, ¿no? Que serían los de 19 años y 64 años, es importante tener tétanos difteria al día. Normalmente, dependiendo de la edad, el sarampión se ha pasado y la varicela se ha pasado, pero si no se ha pasado, pues es importante vacunarse porque en la edad adulta pasarlo suele ser bastante más grave, aún siendo una persona sana, o sea, sin pertenecer a ninguno de los grupos de riesgo que estábamos comentando. Y luego ya, a partir de los 65 años, pues ya tienes indicada la gripe todos los años, el COVID y ahora ya tenemos incluida la del herpes zóster. Luego, si pasáramos a los grupos de riesgo, pues podemos ir viendo las indicaciones por grupo de riesgo. Muchas veces los pacientes nos comentan en consulta, no, pero yo es que la gripe no quería yo vacunarme, no me suelo vacunar porque es que yo no me suelo coger una gripe nunca, ¿no? Entonces yo les suelo poner de ejemplo que esto es como cuando tú juegas a la lotería, ¿no? Pues tú puedes tener muchas papeletas y, oye, pues no te tiene por qué tocar, ¿no? Pero, claro, a veces, cuantas más papeletas tienes, pues tienes más posibilidades de que te toque. Y, claro, en este caso, que te toque, pues no es lo mismo que te toque la lotería, ¿sabes? Que con una vez que te toque, pues puedes tener una neumonía grave que precise ingreso hospitalario, que acabes precisando cuidados intensivos o que desenlace mal, ¿no? Con lo cual, pues ante poner en la balanza un pinchazo y correr esos riesgos, pues yo no creo que sea necesario en estos momentos de la vida, ¿no? Gloria. Lo que pasa es que muchas veces hace falta que llegue el mensaje. O sea, claro. Porque si es un adulto y está bien de salud, ¿no? O sea, falta esta percepción de riesgo, ¿no? Esta falta de cuidado, de prevención, ¿no? Y por lo tanto sí que es importante, si es un paciente que ya va a consulta o ya hace un seguimiento y tal, pues ya pasará por el servicio de medicina preventiva si hace falta o lo derivarán al servicio de medicina preventiva, pero claro, hay mucha población que se encuentra bien, ¿no? Entonces no percibe que sea un riesgo y aparte los 65 años de ahora no son los 65 años de hace una década, ¿no? Los 65 años, pues los que vamos llegando poco a poco, si nos encontramos bien de salud, no pensamos, ¿no?, en la percepción. Entonces, ¿qué falta? Interiorizar, ¿no?, y formarnos y educarnos en salud y en vacunas, ¿no? O sea, como decía al principio, las vacunas tienen que formar parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Por lo tanto, cualquier contacto con el sistema sanitario, cualquier situación, aprovechar y revisar el calendario. Falta cultura vacunal.
En un niño, cuando llega a la consulta, primero que se hace es mirar el calendario de vacunaciones en pediatría. En el adulto, cuando te miran el calendario de vacunaciones, ¿no? O sea, es muy difícil y muchas veces queda un poco delegada esta función a las enfermeras, muchas veces, ¿no? Entonces, si no pasa por las enfermeras, muchas veces dentro tendría que estar ya, ¿no? De la misma forma que se mira la tensión, o es como una prescripción más la vacunación, ¿no? Claro, porque esa es otra cuestión. Si no sabemos exactamente qué vacunas deberíamos o merecería la pena que tuviéramos administradas, ¿a quién le pregunto yo esa cuestión? Se lo digo a la enfermera, al médico de atención primaria, al centro de salud, al especialista que toque cuando tengo que acudir al hospital por la razón que sea. ¿Quién nos puede dar esa información o dónde deberíamos buscarla los ciudadanos que estamos comprometidos con la salud? ¿Quién nos tendría que dar? ¿Quién? ¿Quién? Todos. Todos. O sea, y si, por ejemplo, el especialista, especialista, hoy en día somos todos especialistas, ¿no? Este concepto es un poco... Pero bueno, si a nivel de hospital, por centrarlo un poco en especialidades, ¿no? A nivel de hospital, lo que tenían que hacer, incluir ya guías clínicas, que ya se incluirá la vacunación y el circuito hacia, si hay servicio de medicina preventiva, pues derivar al servicio de medicina preventiva, y si no, derivarlo a atención primaria. O sea, la derivación. Esto en pacientes de riesgo que se trata a nivel hospital. Los que no, a nivel de atención primaria. Es fundamental. Prevención. O sea, es fundamental que cualquier contacto, incluso salud laboral. Si el adulto es joven, salud laboral. Si va de viaje. O sea, tenemos distintas situaciones en que ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo que aprovechar cualquier contacto con el centro de salud, en el hospital, o por ejemplo, el ginecólogo que detecta a una mujer que tiene una lesión precancerosa, pues ya o le pone la vacuna, si lo tienen así organizado, o tiene la opción de derivarlo al servicio de medicina preventiva o al centro de salud, pero aprovechar todos los contactos. Y si no, pues el paciente, ¿no? El propio paciente, preguntar cuando tenga cualquier oportunidad. Yo no sé si el calendario vacunal lo tengo al día, no lo tengo al día, no sé si necesito alguna vacuna, o por ejemplo un enfermo que le acaban de diagnosticar una enfermedad crónica, pues no sé si necesito alguna vacuna adicional ahora con esta situación, o te acaban de diagnosticar una esclerosis múltiple, por ejemplo. Ahora cada vez más sí que es verdad que, como os comentaba, las consultas nuestras están creciendo de forma exponencial, nos están derivando la mayoría de los especialistas, porque ya también pues, se va sensibilizando mucho en los diferentes congresos o en foros como este, pues viene muy bien, desde luego. Es una ocasión muy buena para... Y luego las asociaciones de pacientes también juegan un papel fundamental en todo esto. Claro, porque cuando hablamos de esto, y hablamos sobre todo de tener la mejor información, también información se da obviamente por parte de los profesionales sanitarios, las sociedades científicas y también las asociaciones de pacientes que cumplen un papel en eso fundamental. Hablábamos de la importancia del cumplimiento de las recomendaciones de vacunación. Y cuando, en fin, por ejemplo, en gripe o en COVID, pues no estamos en las personas adultas, no estamos suficientemente, no llegamos al nivel, a ese 75% de cobertura que sería lo ideal. Igual es que no se percibe que el no vacunarte entraña riesgos. ¿Qué riesgos puede entrañar no llegar a esas cifras de cumplimiento de por encima del 75%? Bueno, como comentábamos al principio, efectivamente la protección de las vacunas es a nivel individual, pero también es a nivel colectivo, ¿no? Comentaba Gloria que ahora mismo estamos teniendo en diferentes zonas del país picos, o sea, siempre hemos tenido una cobertura muy alta de sarampión, de hecho lo considerábamos no erradicado, pero sí eliminado a nivel europeo, y ahora pues estamos en un nivel de alerta para evitar que esto se nos siga extendiendo, ¿no? Entonces, es fundamental la vacunación, como decía, si hay adultos que por lo que sea no la pasaron, ¿no?
sí que tienen una recomendación de vacunarse. Por supuesto, todos los familiares siempre se lo recomendamos también, ¿no? Cuando, por ejemplo, un trasplantado de médula ósea es fundamental que sus familiares no sean un foco de infección para él y estén bien vacunados también, ¿no? Con el calendario de vacunaciones al día. Así que es verdad que en España podemos estar orgullosos de los calendarios vacunales que tenemos sistemáticos, que tenemos están muy completos, ¿no? El calendario vacunal del adulto, por ejemplo, ya está muy completo, pero sí que es verdad que hay que, como decía Gloria, también estar ahí, informar, ¿no? Y estar también en las redes, ¿no? Porque ahora nos comunicamos por las redes, ¿no? También hay que contrastar esa información accesible, esos bulos que hay, ¿no? De noticias falsas sobre riesgos que no existen con las vacunas, y entonces tenemos que estar ahí los profesionales también sensibilizando y con las asociaciones de pacientes también para que el mensaje llegue, porque muchas veces es verdad que la gente desconoce la necesidad de vacunación y esa sensación de que no percibes el riesgo que realmente tienes, ¿no? Entonces sí que tenemos que intentar por todos los medios mejorar esas coberturas. Y en los colegios, ¿no? Porque es verdad que en la infancia las coberturas son muy buenas, pero ya en la adolescencia empiezan a bajar, ¿no? Pues quizás tenemos que acercar la vacunación, ¿no? A los colegios o institutos, y luego a los lugares de trabajo, y aprovechar cualquier contacto con el sistema de salud para ofrecer las vacunas y mantener o subir esas coberturas de vacunación en el adulto y en los grupos de riesgo. Sí, Gloria. porque, como has dicho tú, ¿no? Los brotes son importantes, reaparecen enfermedades que ya casi no las teníamos, y después, por otro lado, es un aumento. ¿No? Ahora sí. Sí. Vale, y por otro, bueno, decía, ¿no? Que sí que tenemos las posibilidades de que aparezcan brotes, que aparezcan enfermedades que prácticamente ya no las teníamos, pero sí también tenemos una parte importante, ¿no? en la vacunación, que es un aumento tanto de costos sanitarios, hospitalizaciones, ¿no? Complicaciones, ¿no? Muchas veces, que a veces no hablamos de este tema. O sea, muchas veces en la población surge la importancia de la vacuna porque evita la enfermedad. No, es que la vacuna, o sea, el ideal de una vacuna es que la evite, pero si no la evite, lo más importante es que evite complicaciones. Y esto es un mensaje, por ejemplo, para la vacuna de la gripe o COVID, ¿no? Es importante este hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora cada vez hay más evidencia de que una persona, ¿no? Tener una infección respiratoria, supongo igual David os ha hablado de esto, del efecto, yo no lo he escuchado, de la inflamación, ¿no? Las consecuencias de esto, y puede derivar a ictus, a un riesgo más alto de ictus, de infartos, de demencias, o sea, por este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante informar a la gente de estos temas, no solo decir, bueno, la vacuna es que la gripe, ¿no? ¿Qué dices tú? Es que la gripe, bueno, es que no, es banal y bueno, si no le ha pasado nunca, no, pero es que el día que te la pases, igual no lo cuentas. O un 15% de las personas mayores que pasan una gripe pierden la autonomía. Un 15% es mucho, ¿eh? Un 15%, perder la autonomía por tener esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que es el momento que tenemos que hablar de datos, de evidencia y ¿por qué no decir estas realidades? ¿No? Claro, porque quizás la percepción que se tiene desde fuera cuando no se habla con los especialistas, sí, es que, bueno, en fin, una gripe pues, en fin, sí, se pasa en 7 días, tampoco es mayor problema. Y quizás no se sabe que ese es el mensaje. Yo creo que a vosotros como especialistas estáis transmitiendo, es que no es tanto que puedas tener un problema, que fallezcas por la gripe en sí, sino porque te ha desajustado todos los procesos metabólicos, exacto, o biológicos, sí, que tenías, sí, ¿no? Es decir, no es un problema de que el virus de la gripe me ha causado la muerte, no, sino que ha generado una complicación, ¿no? Claro, pierdes esta calidad de vida. Has dicho descompensaciones, un 75% de los diabéticos, ¿vale?, que pasan una gripe y una gripe importante, se descompensan. O sea,
O sea, que hablamos de cifras que son reales, ¿eh? O sea, esto está publicado y es importante trasladar este mensaje. Pienso yo, ¿eh? O sea, tenemos que salir mucho más allá, decir, bueno, sí, bueno, te evitarás, ¿no?, complicaciones, no, pero ¿qué complicaciones? Poner nombres y apellidos, ¿no? Porque es importante si te puedes evitar estas, ¿no? Claro, y que además, por suerte, disponemos ahora de nuevas vacunas como la que hemos comentado frente al herpes zóster, que, por ejemplo, para una persona que está en tratamiento de quimioterapia frente a un cáncer, es fundamental que pueda estar vacunado, porque una infección por herpes zóster puede comprometer el resultado de la propia quimioterapia, ¿no? Sí, sí, y tanto. Exacto. Claro, entonces yo creo que merece la pena influir en la medida que se pueda. Hay otra cuestión que también es importante, porque cuando hablamos de vacunas y hablamos de nuevas vacunas, pues un poco como que hay un mundo ahí, bueno, lo que ya sabemos, lo que ya conocemos, de eso me fío, de lo nuevo estamos a ver. Pasó en el caso del COVID y gracias al COVID, a la vacuna, muchas personas seguimos vivas, afortunadamente. Totalmente. Pero hay nuevas vacunas que están elaborándose ahora, que van a llegar y que permiten mejorar por lo menos la puerta de la esperanza, ¿no? Tanto para personas sanas como para personas con alguna enfermedad crónica, ¿no? ¿Qué podemos contar al respecto? De las vacunas nuevas, sí. Comentabas del COVID, sí que es verdad que el COVID pues, fue un antes y un después, ¿no?, para toda la población. La verdad es que nos cambió la vida a todos. Vivimos una situación que no vivíamos desde principios de, bueno, pues, cuando la pandemia por la gripe, Sí. 1918 creo que fue. Pero luego también tuvimos las vacunas, ¿no? Que las vacunas sí que supusieron un hito y en poco tiempo, ¿no?, la comunidad científica consiguió tener vacunas seguras que fueron una buena respuesta a esta pandemia, y la verdad que la ciudadanía respondió muy bien, ¿no?, porque conseguimos esa vacunación masiva que estuvo muy bien. Entonces, se probó con la vacunación del COVID estas vacunas de ARN y es el futuro, ¿no? A partir de ahí pues están creando muchas vacunas con esta misma tecnología. También se están investigando vacunas con diferente forma de administración, no solo inyectables, ¿no?, porque hay mucha gente que tiene miedo al pinchazo, pues están investigando vacunas por vía intranasal, por vía oral, que todo esto facilita también las reticencias que pueda haber. También se están investigando vacunas, pues como se ponen en los niños, ¿no?, que con un solo pinchazo te administran 5 o 6, ¿no? Pues también se está investigando a nivel de la gripe, el COVID o la vacuna del VRS, ¿no? Y luego también, que no hemos hablado mucho, pero es verdad que ahora con esta globalización pues viajamos todos mucho, ¿no? Y eso también hace que los virus viajen, ¿no? Y los riesgos, por lo tanto, pues también están ahí, ¿no? Insistir también en la vacunación cuando uno viaja, pues la salud también tiene que viajar, y también se están investigando mucho, hay muchos adelantos en vacunas pues frente a las fiebres hemorrágicas, del dengue, del ébola, el virus Zika, hay muchos adelantos también en ello, y no sé si se me ha olvidado así alguno. Los calendarios sistemáticos sí que es verdad que, como os decía, están muy completos, pero se van actualizando conforme va evolucionando la ciencia, aumentando las vacunas o bien surgiendo nuevas formas de esas vacunas, ¿no?, que lo mejoren. Sí. Tenemos ya que terminar. Un mensaje. ¿De qué manera podemos potenciar o solicitar que haya más campañas de información a los ciudadanos, estemos sanos o estemos con alguna enfermedad crónica, para que sepamos la importancia que tiene que acudamos a nuestros sanitarios, que nos recomienden las vacunas que debemos ponernos para prevenir enfermedades? Pues yo aquí creo que aquí entramos todos. Ajá. O sea, los medios de comunicación, entramos las sociedades científicas, entran los organismos no oficiales, las asociaciones de pacientes, o sea, aquí entramos todos. O sea, sensibilizar a la población sobre el tema de vacunas
es muy importante. Lo que no podemos seguir haciendo, aquellas campañas oficiales de hace muchos años, porque ha cambiado. La gente en la tele la mira a la hora que quiere, cuando quiere, en el momento que quiere y desde el dispositivo que quiere, ¿no? Entonces las campañas tienen que ajustarse también a estos y a la población que van dirigidas, ¿no? Las redes sociales van muy bien, pero tenemos que tener en cuenta también la brecha digital. Las personas mayores muchas veces esperan en sus casas, las personas que tienen, hablo de 80, 85 años, a que les llamen para vacunarse de la gripe o COVID. Y esta brecha digital la tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esta población? Pues también tenemos que, tiene que adaptarse y tenemos un trabajo de todos. Todos tenemos un compromiso con esto. Bueno, pues en ese compromiso no solamente estáis los profesionales sanitarios, también los ciudadanos que tenemos que poner de nuestra parte para esas labores de autocuidado que merece la pena tener muy presentes. Muchísimas gracias, Gloria y Marta, por vuestras explicaciones. Como decía al principio, aquí venimos a aprender, así que ya tenemos algo aprendido que seguramente nos venga bien a cada uno de nosotros y si lo sabíamos mejor porque hemos reforzado ese mensaje que a lo mejor teníamos un poquito olvidado o dejado de lado, la importancia de las vacunas. Muchísimas gracias. Vamos ahora a continuar con otra mesa. Gracias.